gente hace el camino por tantos motivos como gente hay en el camino. Una muerte necesaria. Me llamo Saúl. Soy Timor. Padre, ¿qué hacemos? Rápido, cierra. El Camino de Santiago es el camino iniciático por antonomasia. Tras las huellas del valor de un rey que convirtió un camino en algo mágico. Mucha gente empieza, pues, porque tiene una crisis en su vida. ¡Sale! Estoy deseando ver quién gana. Hola a todos. Bueno, y a todos los que estáis viendo por streaming en YouTube. Hoy os voy a hablar de la ruta primitiva del Camino de Santiago por Asturias. Pero aparte, os voy a hablar también sobre el vestuario, sobre plantas que hay en Asturias que nos sirven para hacer ungüentos y para hacer tintes naturales. Me gustaría que los que estáis en casa cogierais lápiz y papel porque es muy interesante y seguramente que aprendáis mucho. Y los que estáis aquí también. Estoy muy contenta de que estéis aquí porque con el COVID y estas historias que hay ahora, que me estéis acompañando, para mí es un lujo, es un placer. Ana, sube. Bueno, hay una frase que dice Laureano, que está ahí. Esto que visteis ahora mismo es el tráiler del crucigrama de Jacob. Hay una frase que yo se la copio constantemente porque me encanta, porque dice que la gente hace el camino por tantos motivos como gente hay en el camino. El camino se suele hacer porque quieres hacer una promesa, tienes una promesa, porque lo quieres hacer, porque quieres vivir la experiencia y también lo haces porque te quieres encontrar a ti mismo. El camino en nuestra vida puede significar muchísimos cambios, porque ahí encuentras miedos, dolor, tristeza, alegría y al final no deja de ser un reto que te haces a ti mismo porque son muchísimos los kilómetros que te metes. El camino se puede hacer a pie, en bicicleta o a caballo. Hoy yo os voy a explicar hay muchísimas cosas, bueno, los que estáis por fuera y eso, yo hablo en asturiano, pero se me entiende muy bien, A ver, yo os voy a explicar anécdotas que hay en el camino, por qué el camino, la ruta primitiva empieza en Asturias, porque mucha gente que sois de Asturias incluso no lo sabéis. Entonces yo ahora voy a presentaros a mi peregrino. Mi peregrino es Juan Pérez Isla. Un aplausín para él, para mí. Ya sabéis que por la distancia de seguridad tenemos que estar a 1,5 metros y entonces yo voy a explicaros el vestuario. A ver, lo que me gustaría es que entendierais el porqué de cada cosa y por qué va mezclado, porque como es cultura tradicional asturiana, todo es un consenso, tintes, ungüentos, peregrino y camino. Juan es candidato revelación a los premios Goya en 2019 por el crucigrama de Jacob. Él nunca había hecho nada, pero lo hizo con tanta gana que después se reflejó en la pantalla. Entonces, él ahora está muy calladín, pero habla más que yo. Os voy a explicar el porqué de cada cosa, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la capa. La capa puede ser con lo que es la capucha o puede ser con el sombrero. El sombrero de peregrino, ¿vale? Antiguamente, los géneros que se utilizaban antiguamente eran lana, lino, telas de algodón y lo que se hacía con las telas era impermeabilizarlas. Pero claro, ¿cómo se impermeabilizaba una tela en el siglo XII, por ejemplo? Ya veis los miles de kilómetros que hace un peregrino, pues lo que hacían es un truco, que eso vale ahora también, y os voy a dar trucos aparte de ungüentos a través de lo que es. A ver, lo que hacían era coger cera de abeja y lo disolvían en caliente, lo calentaban y se disolvía. Eso mismo se puede hacer ahora, lo que pasa que, claro, ahora es más fácil porque vais a una ferretería de pequeño comercio y
lo compráis, eso que no me sale la palabra, lo que impermeabiliza. Lo que hacían era coger la capa que tiene collo, ábrela un poco collo, y la ponían en un suelo o en una mesa y con cera de abeja lo distribuían, así, por toda la capa. ¿Qué hacía? Cuando se seca y se apelmaza, que lo dejaban secar al sol, lo que hacía era una capa protectora, como un aceite. Ese aceite lo que hacía era que se impermeabilizara. Realmente, cuando te pasas tantos días en el camino, si llueve, si hace, incluso para el calor, porque te refrescaba. Entonces, eso es lo que hacían. Aparte, también, eso lo podéis hacer ahora, les alpargates estos que hay de tela, si queréis que se impermeabilicen, lo que hacéis es hacer lo mismo. Lo que pasa es que lo que hacéis es comprarlo y cogéis, impermeabilizáis los alpargates en la tela, lo dejáis secar al sol y eso ya queda y no se cala. Aparte de los usos que tiene la cera de abejas, que hay muchísimos. Realmente esta exposición sería para estar estática, no es para que yo la presente, pero bueno, hoy se hace un especial y os lo digo así. La cera de abejas, sabéis todo lo que es, y entonces la cera de abejas vale, esto queda muy feo, pero es que es verdad, para los hemorroides. Y ya bueno, es que son cosas naturales que es conveniente que lo sepáis porque además son baratas. Vale para las arrugas de la piel, porque se calienta, se disuelve en 3 cucharadas en un poquitín de agua y lo echáis en la cara y eso incluso vale para que sin botos ni nada, la piel más tercina y más guapa. Vamos a seguir. Ya veis que el peregrino lleva siempre una vieira. La curiosidad de la vieira, porque vosotros seguramente que algunos no sabéis qué es, dice la leyenda que es la huella de la pata de una oca. Vosotros, no sé si lo sabréis, el kilómetro 1 de la ruta primitiva de Santiago por Asturias es la Catedral de Oviedo. La gente que estáis de fuera, el kilómetro 1 es donde la catedral tiene la estatua de Alfonso II el Casto. Allí hay una vieira que te dice por dónde empezar el camino. ¿Por qué? ¿Por qué el camino aquí? Porque el camino está la catedral, está la Cámara Santa y alrededor estaban los monumentos prerrománicos, Santullano, San Miguel del Illo y Nuestra Señora del Naranco. Y según la teoría, os tengo aquí el peregrino, os voy a seguir hablando también del vestuario. Según lo que se cuentan los historiadores, Alfonso II el Casto fue el primer peregrino de la historia, que está muy bien, que es asturiano, está muy bien, ¿no? Entonces os voy a decir la historia de cómo empezó. Según la historia, en Iria Flavia, que es Galicia, un ermitaño que se llama Pelayo descubrió en el monte de Libardón unos fuegos, o sea, unas luces extrañas. Las luces extrañas se supone que eran unos fuegos fatuos, que yo no sé si sabéis lo que son los fuegos fatuos. Los fuegos fatuos es cuando hay un animal en descomposición o una persona que es el calcio que sube hacia el cielo. Pero él no entendía, claro, lógicamente tuvo miedo, ¿qué es eso que se ve en ese monte? Entonces, ¿qué hizo? Avisó al obispo Teodomiro de Iria Flavia que en ese momento él mandó un mensajero a Alfonso II el Casto y le dijo, hay unas luces extrañas en un monte y no sabemos qué es. Él cogió a todo su séquito y emprendió el camino. Por eso se dice que Alfonso II el Casto es el primer peregrino de la historia, porque a raíz de ahí es como se descubrió el sepulcro del Santiago Apóstol. Yo creo que mucha gente de la que estáis ahí, porque realmente se conoce la ruta primitiva francesa o diferentes rutas, la de casa la tenemos que conocer porque es nuestro y muchas veces conocemos más lo de fuera que lo de casa. Os voy a hablar ahora de la coriza. En el vestuario en Asturias, eso se llama coriza. Está hecho de piel. ¿Por qué? Porque la piel aislaba. Antiguamente aislaba, se hacía de piel de vaca, de piel de oveja, de cabra, de lo que hubiera, porque ya sabéis que en esa época la gente tampoco es que tuviera mucho y se arreglaba con lo que tenía. Voy a ver si os enseño aquí. Esto es de piel. No sé si se verá, ¿lo veis? Bueno,
La coriza esta está hecha a mano por un equipo de vestuario que tengo yo, que es maravilloso y que me ayudan un montón. No es difícil, ya veis qué cosa más sencilla, es bastante sencillo, es un pedazo de piel cortada casi semicircular, que tiene como una especie de, que es una tapa, lo que sería lo de una tapa de un zapato, vamos, ¿cómo se llama? No, el peine no, eso es la parte, el empeine, vale, el empeine, la lengüeta de toda la vida, que me quiero poner tan fina que no me sale. Entonces, la lengüeta de toda la vida, que sería lo que protegería. Aparte, ellos llevaban lana. Estos son los típicos que llevan aquí cuando se visten de asturiano. La lana en aquella época, la lana de oveja, que era lana muy buena, se hilaba. Ahora ya no, gracias a Dios tenemos donde comprarla, pero esta lana es muy buena. Después, los pantalones. Pantalones de lino. Lino y la camisa de lino. ¿Veis? Y lleva su zurrón también, que es de cuero. Vamos a ver. Generalmente la gente cuando en el medievo era muy pobre, no tenía para teñir o no tenía para comprar generalmente. Entonces lo que hacían era coger tintes naturales de la zona, en este caso de Asturias. Os voy a enseñar los tintes que yo utilizo para el vestuario, que están aquí. Arándanos. Abro. El lino y el algodón es lo que más se utiliza porque es lo que mejor empapa y coge el color. Yo meto esto en arándanos, yo quiero que en las películas que nosotros hacemos sea lo más verosímil, pero los colores sean lo más verdad. Porque vosotros si veis una película que esté hecha en el medievo, si veis colores muy estridentes vais a decir, no me lo creo. Entonces tiene que acompañar a lo que es el guión. Y el guión a mí me ayuda a entender a los personajes y aparte a hacer el mejor vestuario que pueda. Vamos a meter esto aquí, ¿eh? ¿Veis? Esto se hace con arándanos. Estoy utilizando 5 arándanos. La intensidad de cada color depende de lo que queráis. Por ejemplo, si echáis 10, 20, sale como más sangre de toro. Por ejemplo, así sale más rosado. Esto es lo que tenéis que hacer, es cocer los arándanos, dejar que hierva, meter la prenda, porque el algodón no mengua, puede menguar unos centímetros, pero no mucho. El algodón no mengua. Entonces, lo que hacemos es eso. Y después, cuando se termine la cocción, dejáis unos 20 minutos de cocción, que empape y que veáis que tenga el color, lo metéis en agua fría con sal. Tintes de Asturias, arándanos, el té de toda la vida, pero bueno, depende del siglo. El café y el té vinieron después, pero con té podéis teñir. Con té queda un tono como marrón, ya veis. Según la intensidad, esto es té negro, un té, pero según la intensidad, por ejemplo, esto lo metéis en el algodón y quedaría como un, a ver si soy capaz de abrirlo, esperad un momentito. Como un beige, según la intensidad. Después, si queréis más, ¿veis? Así. Y ahora voy a seguir explicando más cosines sobre el peregrino. Ya os expliqué la ropa. Ahora voy a explicaros la diferencia que hay entre la credencial y la de Compostela. Esto es una credencial, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre la credencial y la Compostela? A ver, la credencial, tú cuando vas por los sitios te ponen un sello. La credencial te la suele dar el Arzobispado de Oviedo y empezáis el camino, ¿vale? Oviedo, si empezáis por la ruta por aquí. Entonces, cada zona que lleguéis os tienen que sellar, ¿vale? Que tengáis los sellos del camino. ¿Por qué vale esto? Esto vale porque si vais a albergues, si no tenéis credencial, a veces no podéis entrar. Tenéis descuentos y tenéis un montón de cosas. De los albergues que yo aconsejo, porque suelen ser los mejores, bueno, todos son buenos en general, pero los que son de carácter público y donativo, os voy a decir unos cuantos, ¿eh? San Esteban de Leces en Ribadesella, sobre todo para la gente que estáis de fuera, que es importante, ¿eh? COVID de Cadavedo, Albergue de Avilés Pedro Solís, Albergue de Peregrinos Soto de Luina, Albergue Municipal de Grado, Palacio de Meras en Tineo y así. O sea, hay un montón más que podéis mirar por internet, pero estos son de los mejorcitos que están considerados como de carácter público y donativo.
Vamos a seguir porque son 45 minutos lo que tengo y creo que igual no acabo hasta mañana. Yo creo que con el peregrino ya terminamos. Ya veis que lo que os dije, el peregrino lo hace por fe, porque tiene que encontrarse a sí mismo o por algún motivo que quiere enfrentar a la vida. Cuando terminas el camino, lógicamente, si no te encuentras a ti mismo, yo creo que es imposible, porque estando solo y pensando y viendo cómo pasa la vida a tu lado, haciendo una cosa tan difícil, yo creo que sí encuentras el sentido de la vida, como dicen en la película. Tengo a Ana López Martín, sube, Cuquina, ven. Peregrino, siéntate, cielo. Siéntateme ahí, Ana. Ana López Martín está aquí para apoyarme porque es la dire de la peli, del Crucigrama de Jacob, que es la que tuvo 13 candidaturas a los Goya, entre ellas el mejor vestuario, que yo estoy súper orgullosa de esa película. Ana, díganos algo, cielo. Muy buenas tardes a todos, gracias por venir. Un honor estar al lado de Maite. Cuando la conocí, ella solía hacer un tipo de cortometrajes o de productos audiovisuales que no estaban tan integrados en el medievo ni tan especializados como esta película requirió. Y entonces fui testigo de su aprendizaje al que tuvo que someterse para llegar a la calidad que le exigíamos, que no era poca. Y tuvo que aprender todos los procesos que se hacían y que ahora está enseñando a su vez a otros para poder llegar al resultado que tuvimos, que fue excelente. El camino nos enseñó mucho a todos aprendimos bastante de ello. La película documental realmente la hicimos con un propósito. Bueno, ha salido en la TPA, la puedo desvelar ya, no tiene mayor misterio. Él es timor, que en italiano latín significa miedo, y va acompañando al peregrino principal que recorre nuestra aventura. Aparece en un momento determinado en el que el peregrino se cae y se da un golpe en la cabeza, porque normalmente cuando haces el camino te lesionas. Ahora vamos bien calzados y hay menos problemas, pero con esos zapatos que lleva él es bastante complicado. Yo que me los he probado, cuando pisas una piedra la notas bastante bien. Entonces, un poco la filosofía del camino, lo que queríamos enseñar era que uno siempre lleva sin querer a su lado a sus miedos. Y esto es lo que le va coaccionando en sus decisiones, sin querer. Es como el enemigo invisible que cada uno lleva consigo al lado. La única manera de hacerla visible es ser consciente de que esto existe en cada persona, con lo cual el Camino de Santiago lo que nos ofrece es el paisaje y el escenario adecuado para poder callar todos esos ruidos que tenemos normalmente en nuestro día, nuestras preocupaciones, si tengo que hacer esto, si no encuentro lo otro, si no me sale lo de más allá, nuestras preocupaciones, acallarlas para acabar con los miedos y poder mirar un poco a nuestras decisiones de frente sin que ese enemigo invisible nos condicione. Esto se dice fácil, pero es bastante complicado de hacer. Con lo cual, toda la película transcurre en que este peregrino va caminando con este señor al lado que le va desanimando en no vas a llegar, tanto camino para tener ampollas en los pies, ¿esto qué significa? Mira, esto no tiene ningún sentido, no vamos a ningún lado. Esto es lo que va diciéndole él a nivel de escenario con el espectador, pero esto es lo que lleva cada uno en su cabeza. Y al final, él va descubriendo que esta proyección suya en realidad no existe si él no la proyecta, si él no la permite existir. Es decir, si tú no dejas hablar a los miedos, no hablan. Y también, de nuevo, se dice fácil, pero es difícil de hacer. Pero digamos que le mira la cara y le dice, bueno, pues voy a dejar de escucharte porque no tiene ningún sentido. He venido aquí a aprender cuál es el sentido de la vida y tú me estás molestando. Y le manda por ahí a darse un paseo y se separan. ¿Qué ocurre en esa escena? Que llega un chico, es la escena en la que sale Maite, que también es una grandísima actriz, llega un chico donde se le cae
una jarra y tiene miedo que le despidan y empieza a contar esto de, Dios mío, me voy a quedar en la calle, me van a despedir, mira lo que he hecho. Y aunque Maite le trata de consolar, no, espera, voy por un paño, ya lo arreglaremos, no te preocupes. Él tiene miedos y entonces aparece este personaje vestido exactamente igual que el chico a su lado diciendo, tienes razón, igual te despiden, madre mía la que has liado, ¿no? Esto que es la filosofía. Con lo cual, eso fue un poco la filosofía del camino, la participación de Maite a nivel de vestuario y casting, pues fue grandiosa y me alegro de haber trabajado con ella y que estemos todos aprendiendo. Ahora tanto, porque yo pienso hacer esto en casa. Yo soy de las niñas que cuando vio el anuncio de colacao, leche, azúcar, avellanas... Y no me acuerdo. Lo hice en un vaso y aquello era leche con avellanas flotando y tal, ¿no? Pues yo pienso hacer este experimento. A ver, ya veis por qué traigo a Ana, porque así no me tienen que traducir en streaming, porque a mí no sé si me entendisteis algo, pero ya visteis, trabajar con ella fue un placer. Trabajo con muchos directores y estoy muy orgullosa de todos los proyectos que estoy haciendo, porque todo es un aprendizaje continuo, pero sí es verdad que a través de un guión no sabéis lo que se aprende y lo que se te expande el cerebro, y entonces estoy orgullosa por eso, porque realmente yo en el cine empecé muy tarde y creo que, bueno, pues lo estoy haciendo bastante digno. Vamos a seguir con el vestuario y os voy a presentar a mi caballero de la Orden de Santiago, que es Michel de la Fuente. Michel, corazón, ven aquí. ¿Aplausín? A ver, la historia de los Caballeros de Santiago es muy guapa. Michel es uno de los protagonistas de la película que estamos haciendo ahora de los Caballeros de la Orden, que es de Ana también. Que también hago el casting, ya os lo digo, Ana, y yo estoy muy orgullosa de todos ellos porque dan la vida. Bueno, los Caballeros de la Orden fue uno de las órdenes militares que hay en España que se dedicaban a cuidar de los peregrinos. Hay una anécdota muy guapa, que los peregrinos cuando iban caminando, si tú te cruzabas o con un ladrón o vías un asesinato o vías algo y te podían acusar, al tener la credencial, tu palabra valía 2 veces, a no ser de que fueras un asesino. Si eres un asesino te ibas para tu casa o para la cárcel, vamos. Entonces, por eso está bien que lo sepáis. Me encanta esa anécdota porque es muy bonita. O sea, fijaros ahora en estos tiempos que corren, ¿qué tendríamos que tener para que nuestra palabra valiera 2 veces? No existe, y en aquella época sí. Os voy a decir de qué está compuesto el traje de la Orden de Santiago. Es una sarga. Tiene que tener muy buena caída para que se vea en pantalla, porque si es un género que no tiene buena caída queda como muy pobre. La sarga, él lleva la capa. Abre la capa. Da un poco la vuelta, Michel, para que se vean los vuelos que tiene. Son 3 metros de vuelo. Da la vuelta. Se envejece también. ¿Veis que está como sucia? No está sucia. Ella decía lo del colacao, ahora me hace mucha gracia porque en las películas que ensucio son como huevos Kinder porque huelen a chocolate. Se ensucia con colacao, con crema Nivea o una crema que tenga así que sea así como muy suave, y con barro. Eso se humedece un poco y se ensucia. ¿Qué hace eso? Que se ensucie pero que no queden manchurrones. Él lleva una sobrevesta debajo, ya veis. La sobrevesta puede ser con manga o sin manga, según sea gran maestre, o en este caso sería como un gran maestre, porque lleva manga. La de manga, sin manga, sería como más soldado. Un cinturón. Ese cinturón está hecho con moqueta. Parece de serraje. Tenemos que siempre mirar cosas que abaraten costes, porque si fuera una recreación tendría que hacerse como es. Porque ahí sí que es verdad que lo miran con lupa, pero claro, tiene que dar el pego porque es pantalla. Él lleva unos zapatos de cuero de aquella época, las calzas, que no te puedo tocar, entonces les voy a enseñar aquí. Las calzas, y debajo lleva unos pantalones que son de algodón, que, para que os deis cuenta, es como los vaqueros cuando Clint Eastwood y todos estos, los de Almería, llevaban debajo esta ropa que parecía como los calzoncillos largos y la camiseta de manga larga. Aparte, ¿qué pasa? Que no lo tengo aquí, pero os los voy a enseñar.
Generalmente se utiliza el almófar y la cota de malla. La cota de malla pesa 25 kilos. En total, lo que llevan ellos encima con su espada, la cota de malla y el almófar son 30 kilos de peso que pueden estar rodando horas y horas con ello. Normalmente en las grandes superproducciones se utiliza aluminio. No se utiliza, pero nosotros que somos asturianos somos un poco brutinos y utilizamos cota de malla de verdad. Que se lo digan a él, ¿verdad, hijo? Que casi lo matamos porque se pasó no sé cuántas horas con la cota de malla y con el almófar. Esto lo vamos consiguiendo. Realmente yo quiero que sea de verdad, porque me gusta que sea, cuando esté la exposición y lo tenga así, que esté expuesto un maniquí, se va a ver, porque aquí no os lo puedo enseñar ni lo podéis tocar. Pero cuando la gente va a mi casa me gusta que vea por el trabajo que ellos tienen, porque un actor dice, oye, pues, qué poco hacen. No, hacen un montón. Aparte de eso, os voy a enseñar esto. Esto está muy chulo. Esto que tenemos aquí, voy a acercároslo. En aquella época estaban los soldados, lógicamente, que también protegían a los peregrinos. Y ya os digo que acordaros de que la palabra valía siempre doble con la credencial. Esto es un gambesón. El gambesón tiene que tener movilidad porque es una cosa que está acolchada. Esto se ponía con estos pantalones que os enseñé, que ya veis que no es nada, pero bueno, es para proteger, y sus calzas. Pero encima se le ponía una armadura. ¿Qué pasa? ¿Para qué sirve el gambesón? El gambesón se ponía pegado al cuerpo porque generalmente tú con la armadura y en la lucha te hacías heridas con el hierro. ¿Qué pasa con el hierro en aquella época en contacto con la piel? Pues que se infectaba. Entonces esto lo que evita el gambesón es que haya infecciones en la piel, ¿vale? Que está hecho, ya visteis, es acolchado, con cierres de cuero. A mí me gusta siempre que sea lo más histórico posible. Esto que veis ahora es la ruta primitiva antigua. Siéntate, Michel. Y ahora voy a contaros anécdotas de lo que es la ruta de Asturias. Voy a hablaros, hay una cosa muy guapa, que es, os voy a contar la historia del obispo San Ataulfo. El obispo Ataulfo, no San Santo sería después, obispo Ataulfo. Hay una historia que habla del camino, en el camino. El obispo Ataulfo resulta que le acusaron de conspiración. Él vivía en Iria, era el obispo de Iria. Le acusaron de conspiración contra lo que eran los moros antiguamente. O sea, que estaba a favor de los moros. Entonces, ¿qué pasa? Que le mandaron, es muy guapa la historia, ya veréis, le mandaron, Alfonso II el Casto le mandó venir a Oviedo, Asturias, porque le iban a juzgar. ¿Qué pasó? Él, de la que venía y pasó por Grau, vio la iglesia de Santa Eulalia, que está en Grau, que eso es el paso del Camino de Santiago. La iglesia de Santa Eulalia le encantó y se fijó, siguió caminando, llegó y cuando llegó a donde el rey, hay una cosa en aquella época que se llamaba la justicia de Dios. Que bueno, que si es ahora no la pasamos ninguno, creo, pero bueno, antiguamente había la justicia de Dios. La justicia de Dios fue que a Ataulfo, el obispo Ataulfo, le soltaron en una especie de plaza de toros de aquella y le soltaron un toro. El toro, cuando se acercó al obispo, el obispo puso sus manos y el toro puso sus cuernos encima de las manos del obispo. Y ahí fue cuando decidieron que él era inocente. Porque si alguien era capaz de que un toro bravo fuera dócil, pues él no podría ser malo. Cuando él daba la vuelta desde Oviedo a Iria, ¿qué pasó? El carro de bueyes que lo llevaba se desbocó. En el trayecto de Oviedo a Iria, él murió. El carro de bueyes se desbocó y ¿qué pasó? Que se puso enfrente de la iglesia de Santa Eulalia. Entonces, por eso se dice que en el sarcófago que hay en la iglesia de Santa Eulalia, que está en Grau, son los restos del obispo Ataulfo. Y yo creo que esto es una historia súper guapa, Yo me encanta. Y esto pertenece a lo que es la ruta primitiva de Asturias. Ahora voy a enseñaros también lo que es los monjes de Cluny, que los monjes negros yo creo que no sabéis ni qué son. En aquella época,
estamos hablando ya de monjes negros, no sé si sabríais si existían. La orden se llamaba los monjes de Cluny. Los monjes de Cluny eran una orden muy misteriosa, no se sabe realmente porque duró muy poco tiempo. Entonces, los monjes de Cluny eran negros completamente, estaban en Cornellana, porque la infanta Cristina tuvo descendencia, pero llegó a los bisnietos, que fueron los condes de Suero, y los condes de Suero no tuvieron descendencia. Los condes de Suero lo que hicieron fue legar la herencia a los monjes de Cluny. Quiero que os fijéis en los nudos de la cuerda. ¿Por qué 3 nudos? Esto tiene un significado. Obediencia, castidad y pobreza. O sea, esto no es porque sí. Los monjes de Cluny, ¿después qué pasó? Era como los monjes de Cluny fueron siempre tan misteriosos. Realmente lo que hacían los nobles era dejarles donaciones porque no quería, cuando se morían, que otros nobles se hicieran cargo de esas donaciones para que no tuvieran más poder. Entonces, esa orden desapareció con el tiempo y a Cornellana llegaron otra vez los benedictinos, que los monjes benedictinos son los que tengo aquí. Esto tiene una historia súper chula. Este traje tiene 100 años. Tiene 100 años y os voy a decir cómo lo conseguimos, aquel loco que está aquí y yo. Yo trabajo con la Catedral de Oviedo, el santo sitial que se hizo para la catedral, hice yo el diseño, que eso para mí es un orgullo grandísimo. Entonces, a través del DEAM me dijo, mira, vete a los carmelites, que son unos monjes de clausura que hay en Oviedo, y pregúntales. Bueno, yo llegué a la catedral con aquel loco que está aquí, sin conocimiento nos metimos en un convento de clausura. En el convento de clausura, la Madre María, que es un cielo, yo llegué y les dije, bueno, es que el DEAM me dijo que si podía y que si me podíais echar una mano, que tuvierais trajes antiguos y tal. Y de lo nerviosa que estaba, me dijo que era de Ponferrada y yo, ¡ay, Galicia me encanta! O sea, yo creo que le resultó tan simpático, que me vio tan acelerada, que me dijo, mira, tenemos trajes aquí de hace 100 años y géneros, ¿vale? Entonces dije yo, claro, pero los géneros yo voy a convertirlos en trajes de monje y os los doy hechos. Y dice, no, te los regalo. Me los regalaron aquí a los dos y encima de salir con los trajes de hace 100 años, nos regalaron una caja, 1 kilo de pastes. ¿A que sí? Bueno, entonces los monjes, a ver, os voy a explicar los monjes en aquella época. Los monjes generalmente estaban en los hospitales, bueno, los monasterios y tal. La palabra hospital de peregrinos no es que fuera un hospital, es que era por hospitalarios, por hospitalidad. Generalmente pertenecían o a los reyes o monásticos o a los caballeros feudales, que lo que querían cuando donaban un lugar que fuera un hospital de peregrinos era porque querían controlar la gente que estaba en el pueblo, o sea, que lo hacían para saber, vamos. Y entonces, os voy a decir los ungüentos que se utilizaban en aquella época, que los podemos... Hay uno que es muy simpático, que contaba Laureano en la película, que es harina de centeno, agua fresca y orín de niño chico. O sea, lo que es el pis de los pequeñinos. Eso se envuelve en un trapo de lino blanco y se utilizaba para las enfermedades de la piel. Las enfermedades de la piel como la lepra, bueno, las enfermedades, infecciones que había en aquella época. Después, os voy a decir más remedios, ¿vale? Más remedios naturales. El peregrino cuando camina por el monte y tiene herida, bueno, pues se puede encontrar con arándanos. Arándanos, si los cueces, aparte de para teñir, sirven como diuréticos y para las infecciones de orina. Todo lo que os cuento tiene que ser una cantidad limitada, no os pongáis a hacer cantidades porque después igual os ponéis malos, tiene que ser todo con una... A ver, si tomáis una diaria no pasa nada, si me tomáis 20 diarios igual os convertís en un arándano, no podéis hacer eso, ¿entendéis? La ortiga de toda la vida. La ortiga, te encuentras ortigas, menos yo que no me pico porque tengo la piel de un elefante, pues vosotros os picaréis, pero yo no. Se hacen infusiones para la piel, diuréticos, los nervios,
asma, ¿vale? Para todo eso, haciendo infusiones. ¿Qué cosa más barata es encontrar una ortiga en la calle y hacerlo cuando es natural? La cebolla. Aparte de la cebolla, que sirve para tinte, que os la tengo aquí, que la cebolla es, vamos a ver, depende de la condensación que queráis, no es la cebolla en sí, esto es la cáscara de la cebolla. Esto es naranja, pero si tú lo metes, si metes algodón, sale amarillo. Depende de la intensidad, metes más cáscara, pero la cáscara de la cebolla también es un natural, una medicina natural. La cáscara de la cebolla sirve, si la calentáis, para si tenéis un grano de estos que está a punto de reventar, lo ponéis. Hombre, no me pongáis muy caliente en la cara porque entonces tenéis quemaduras de 3er grado, una cosa media, no muy bestia, porque yo siempre os digo que cuidado. Entonces, la cebolla lo que hacéis es calentar lo que es la piel en una sartén o lo que tengáis, una pota o la cocina de carbón, lo que queráis, y lo ponéis. Y mucha gente que padece de fístula, que es un dolor, creo que impresionante, depende de dónde la tengas, que la fístula puede ser aquí o aquí donde termina la rabadilla, el culo de la vida, vamos. Y lo ponéis también y vale para que reviente. Entonces, yo creo que estos remedios naturales también os pueden valer. Ahora voy a enseñaros también, yo voy vestida, ya visteis el color que llevo. El color que llevo realmente se haría con cebolla, con una intensidad de cebolla. Estos son, pues, ¿qué os diría yo? Son como 4 o 5 piles de cebolla y miráis la intensidad de color, ¿eh? Esto siempre hervido, acordaros, hervirlo y después mojarlo en agua fría con sal para que los colores se compacten. Yo voy vestida mitad noble, mitad campesina. En aquella época, las mujeres que estaban casadas, por respeto o porque se llevara, porque yo qué sé, porque en aquella época ya veis cómo estaban las mujeres también, llevaban la cabeza con un pañuelo tapada. Y les que estaban solteres llevaban la melena suelta. Colores, esto sería con cebolla. Cuando ya vas a más nivel, porque son nobles, los nobles ya era otra cosa. Los tonos de los colores, ya visteis. Esto se puede hacer con menta, menos intensidad. La verdad que esta es muy intensa, pero bueno, porque yo quería que se viera muy fuerte. Y con menta, con ruda, con ortiga, todos esos colores, los verdes sacas verdes, está claro. Y después llevaban una sobrevesta, que esto es un lino rústico, que esto generalmente, como lo veis, es de cortina. Lo que pasa que da el pego totalmente, ya visteis. Me gustaría que os pudierais acercar, pero con el tema del COVID, la verdad es que no nos podemos acercar. Aquí tenemos, os voy a enseñar. En el cine se ensucia, pero no se ensucia. Esto está guarrísimo, pero no es sucio. Esto se hace como os dije. Ya veis cómo está. Esto es lino. Se ensucia con colacao, en este caso se ensució con barro y como era sangre, pues se hizo que esto no es sangre. Esto es como zumo de arándanos o una cosa así, que porque esto es de maquillaje yo de eso no tengo ni idea. Pero ya veis cómo se ve de sucio, que parece que da el pego completamente y no es que esté sucio. Aquí. Y aquí hablamos ya de una campesina, una mesonera, ya visteis cómo está. Las terminaciones de la ropa no están bien, están despeluciadas. ¿No veis la falda? Y los laterales. Porque la verdad es que, claro, en aquella época eran pobres. Una camisa... A ver, yo iría muy descocada para la época, ¿eh? Pero bueno, yo soy una libertina y entonces voy como quiero. Pero, ¿viste? Yo voy con mi camisina así, pero esto no. No, con los brazos descubiertos y todo, no. Pero que queda más guapo. Y llevaría una de lino, un sobrevestido, como una sobrevesta, pero la sobrevesta, o sea, lo que es el chaleco largo, es que quiero enseñaroslo... No lo veis, pero antiguamente, en la época medieval, no se hacía el típico cruce de como se cruzan. ¿No veis que vosotros hacéis los playeros y están cruzados? No, aquí se empezaba así. 1, 2, 3, 4 y 5. O 5 o 6 o lo que fueran. Porque se cruzaba así. Esto es lo que se distingue en una película si está bien hecho o no. Que yo sé que parece una tontería, pero bueno, que está bien porque cuando lo ven los historiadores o gente que sabe, dicen, oye, pues está bien esto también. Os voy a enseñar lo que es el hombre noble. Me hace mucha gracia lo del hombre noble porque antiguamente iban con falda o vestido. Esto sería un noble de aquella época. Voy a enseñaroslo así.
Ya visteis, una cosa sencilla, pero esto se nota que es un género fuerte y bueno, porque no lo veis de lejos, está envejecido, pero está con colores fuertes y con adornos de oro, que en aquella época había, o sea, lo que era el dorado. Y después más adornos, que se viera, que tú cuando caminas por la calle se viera lo que es el pueblo y lo que es el noble. Aquello que tenemos aquí es el comendador. El comendador en el medievo, ya veis los colores que lleva. A ver, la diferencia de esto es que ya veis los pliegues. Los pliegues esos están hechos completamente artesanales porque están plegados a mano y planchados. Los adornos. Después lleva una especie de pechera que sería enteriza, pero en el cine no la hacemos enteriza porque es una tontería, porque eso no lo van a ver, porque nosotros lo que hacemos es poner esta especie de banda aquí que lo taparía. El comendador en aquella época los designaba el Papa o eran como jefes militares, pero no iban vestidos como los soldados. Y bueno, no sé cuánto tiempo llevamos ya, no me quiero extender mucho. 5 minutos. Oye, pues yo pensaba que no me iba a dar, ¿eh? Pero yo me gustaría que, a ver, a través de redes, si queréis preguntarme algo, porque es que hay tanto que contar, la verdad es que hay tantísimo que contar porque me quedo corta, porque tengo muchísimo vestuario, muchísimos remedios caseros, muchísimos tintes, o sea, sería tanto lo que os quería contar que no me da la vida, claro, porque yo le decía 1 hora, aquí 45 minutos y después estaremos un poquitín más con vosotros. Entonces, yo quiero darles gracias por estar aquí, porque mañana es fin de año y cerrar un año con gente pues es muy guapo. Y espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo conmigo y espero que me hayáis entendido todos los que estáis a través de la plataforma de YouTube. Si queréis seguirme en redes, estoy como Maite Capín, no tengo imaginación, o sea, me llamo como me llamo. En LinkedIn, en Instagram y en el Facebook. Y que soy una apasionada de mi trabajo, que me encanta lo que hago y que yo creo que si algo me caracteriza que soy muy intensa, que soy muy acelerada, pero lo hago todo con muchísimo corazón. Y estoy muy orgullosa de la gente con la que trabajo, porque al final, si no trabajas en equipo, con gente de vestuario que está aquí, con gente detrás de la cámara y los actores, al final no hacemos nada sin la figuración. Entonces, hoy me despido, os deseo feliz año, que tengamos esperanza y muchísimas gracias a todos.